Buenos días, te doy gracias por darte la oportunidad de ver este video. Y en este video te voy a hablar acerca de cómo es que se forma un trauma. Y quiero decirte que para que se pueda formar un trauma tienen que pasar ciertas cosas, se tienen que dar ciertas circunstancias para que se pueda decir que una persona haya desarrollado un trauma. Esto es algo muy parecido a lo que sucede con los trastornos. Para que podamos decir que una persona tiene un trastorno, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que la persona pueda cumplir con los criterios de un trastorno. Y te digo esto porque muchas de las palabras que usamos en psicología se usan muy a la ligera hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días, cuando vemos a una persona que está triste, luego comenzamos a decir que tiene depresión. O si vemos a una persona que viene de mal humor porque tuvo un mal día en el trabajo, luego comenzamos a decir que tiene bipolaridad. O incluso si un niño es muy inquieto y no ha sabido respetar límites dentro de la casa, decimos que es un niño que tiene hiperactividad. Pero muchas de las cosas no son así. En realidad, muchas de las conductas pueden ser totalmente normales y en algún determinado momento nos pueden pasar a todos. Y es por eso que en este video te voy a enseñar cuáles son las circunstancias que tienen que suceder para que una persona pueda desarrollar un trauma. En primer lugar, ¿qué es un trauma? Bueno, un trauma es una herida. La palabra trauma viene de la palabra traumatismo y un traumatismo es una herida debido a un golpe muy fuerte. Dicen los médicos que cuando una persona tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, tiene un traumatismo cráneoencefálico. Es decir, que lo que tiene la persona es que tiene una fractura en el cráneo. Bueno, hablando psicológicamente, un trauma es una fractura, pero emocional. Un trauma es una herida, es una fractura que se produjo por un fuerte impacto que tuvo la persona hablando emocionalmente. Fue tan fuerte el golpe emocional que recibió esta persona que algo por dentro se fracturó y es por eso que ha desarrollado esta herida, este trauma. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que una persona desarrolle un trauma? Bueno, tienen que pasar varias cosas. En primer lugar, la primera cosa que tiene que suceder para que una persona desarrolle un trauma es que sufriste un acontecimiento muy fuerte, tuviste una situación donde te sentiste rebasado y donde sentiste que no tenías manera de poder salir de esta situación. Sentiste que era algo muy fuerte, donde te sentiste sobrepasado. Sentiste que no había ninguna solución para este problema que te vino. Miren, cuando nosotros tenemos un problema, normalmente el cerebro busca soluciones y el cerebro empieza a ver de qué forma podemos salir del problema. Y aunque el problema sea muy fuerte, más o menos el cerebro busca soluciones. Y a veces el problema es fuerte y el cerebro busca soluciones y trata de salir del problema. Y a veces salimos del problema, aunque a lo mejor vamos a tener que endeudarnos o a lo mejor vamos a tener que estar pagando algún préstamo por muchos días o por algunos años. El cerebro más o menos sabe que hay alguna forma de salir de esto. Bueno, en el caso de un trauma, cuando te vieron una situación muy difícil, el cerebro no encontró soluciones. No hay manera en que el cerebro pueda sobreponerse a esta situación y el cerebro no sabe por dónde y sientes que no hay solución para tu problema porque te sientes rebasado. Sientes que no tienes ni los recursos económicos, ni los recursos emocionales y tampoco los recursos espirituales para poder salir del problema. Es en este punto donde algunos cristianos se retiran de la iglesia y se retiran porque ante este problema no contaban con los recursos espirituales para poder mantenerse y se retiran. Y en este caso te sienten rebasados y el problema es tan fuerte que sientes que no tienes solución. La segunda cosa que tiene que pasar es que después de haber sido un problema muy fuerte, es un problema
que llegó repentinamente. No te lo esperabas. Nunca imaginaste que algo así te podría pasar. Es algo que viste muy lejano. Quizás lo habías visto en otras personas, pero nunca te imaginaste que esto te podría pasar a ti. Y tampoco te imaginaste que iba a llegar de manera tan repentina. Este problema que te vino no lo esperabas. Te agarró de sorpresa y jamás te imaginaste que algo así te podría pasar. Miren, cuando nosotros tenemos un familiar que tiene muchos años que está enfermo, que tiene una enfermedad como la diabetes, donde constantemente tienen que ir al médico, en algún momento el paciente pasa mucho tiempo con el doctor y se tiene que estar conectando a alguna máquina para poder sobrevivir. Y es tanto el tiempo que sucede o los años que pasan que los familiares más o menos tienen una idea de lo que podría pasar. En el caso de esta situación, es una situación que llegó tan repentinamente que no hubo oportunidad de que el cerebro se preparara y que fue algo tan inesperado que no te lo imaginaste y que fue un golpe tan fuerte que nunca pensaste que te fuera a pasar a ti. El tercer punto fue una situación que aparte de ser muy fuerte, aparte de ser repentinamente, fue una situación donde te sentiste solo. A lo mejor estabas rodeado de gente, a lo mejor había gente que te mostraba su apoyo, pero te sentiste solo, sentiste que de este problema no había nadie que te pudiera ayudar y te sentiste solo. Y al sentirte solo, te sentiste muy triste porque sabías que nadie iba a poder ayudarte en esta situación. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en la cruz, que lo estaban crucificando? Jesús se sintió muy solo. Aunque había gente ahí observando la crucifixión, había gente que eran sus enemigos, pero había gente que también lo seguía. Y a pesar de eso se sintió muy solo. ¿Qué pasó con los discípulos? Dice Mateo 26 que los discípulos dejándole huyeron. Aquellos que estaban con él en el momento más difícil lo abandonaron. Pero no solo eso, sino que Jesús cuando estaba en la cruz se sintió abandonado del Padre. Él lo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús se sintió solo y se sintió muy triste y sabía que ese momento o esa situación la iba a tener que enfrentar solo. Se sintió solo, sin amigos, y se sintió solo, sin Dios. Se sintió abandonado y sabía que lo tenía que enfrentar solo. Cuando a ti te sucede estas situaciones, este golpe tan difícil en tu vida y tan repentinamente, puede ser que también te llegues a sentir solo y que te sientas solo sin amigos, que te sientas solo sin familiares e incluso que sientas que Dios te ha abandonado. Y el cuarto punto, además de que te sentiste solo, fue una situación que no platicaste como debiste haber hecho. Nunca lo hablaste. A lo mejor lo hablaste muchas veces con muchas personas, pero no les dijiste realmente cómo te sentías. No expresaste los sentimientos que tenías y lo platicaste, pero de manera superficial. No sacaste lo vulnerable que te sentías y cómo te hacía sentir aquella situación. Al contrario, te hiciste fuerte. Te hiciste fuerte porque a lo mejor no querías que los demás tuvieran compasión de ti. Y todo eso que sentías, te lo guardaste y no lo platicaste realmente como debió de haber sido. Y esos sentimientos que tú tenías o que tú tienes están guardados y no han salido de la mejor forma. Y quizás estos sentimientos que tú tienes, que nunca platicaste, pueden estar saliendo de una forma negativa. ¿Cómo es que pueden estar saliendo? Bueno, a lo mejor antes de que te pasara este acontecimiento, tú no tomabas o tomabas muy poco. Y después de esto, comenzaste a tomar mucho más seguido.
A lo mejor antes de que te pasara este acontecimiento, tú no consumías, nunca las probaste, pero después de esto, quizás comenzaste a probar algún tipo de sustancias ilícitas. O a lo mejor no pasó nada de esto. Quizás te mantuviste firme y no consumiste nada de esto, pero quizás tu cuerpo lo está manifestando por medio de alguna enfermedad. A lo mejor te has enfermado y no sabes por qué. Quizás no sabes de dónde están viniendo algún tipo de enfermedades que antes no tenías. Bueno, pues es probable que el cuerpo lo esté manifestando y que estén las emociones guardadas y que nunca expresaste. Si tú tienes estas características, quiero decirte que entonces tú has desarrollado un trauma, has desarrollado una herida que tiene que ser sanada. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para sanar este trauma? Bueno, lo primero que tienes que hacer es expresar los sentimientos que se quedaron guardados. Tienes que sacar esos sentimientos que traes adentro y que te están haciendo daño. Miren, decía un psicoanalista llamado Lacan, él decía una frase que dice la palabra cosa. ¿Qué significa? Que esos sentimientos que tú tienes guardados son como una cosa que tú traes, es como un ser, como un tipo de monstruo que está dentro de ti y que te está haciendo daño. Y que te está haciendo daño porque no lo has sacado y lo mantienes vivo. Y decía Lacan, la palabra, la cosa, ¿cuál es la manera en que puedes esa cosa que llevas dentro con la palabra? ¿Y cómo es esto? Platicándolo. Tienes que expresarlo o tienes que escribirlo. De alguna forma tienes que sacarlo para que la cosa que traes dentro y que te está haciendo daño pueda, decía Lacan, la palabra cosa. La única manera en que saques esos sentimientos es hablando. De lo contrario, esos sentimientos o esa cosa, diría Lacan, que está dentro de ti te está haciendo daño y te está haciendo tanto daño que está haciendo que hagas cosas que antes no hacías y que está haciendo que desarrolles situaciones que no son tuyas y que vienen a causa de que no has expresado los sentimientos que traes dentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Platicarlo, hablarlo, porque la palabra a la cosa. Segunda situación, tienes que tomar terapia. Tienes que ir a terapia para poder sanar esa herida que traes dentro o este trauma. Y quiero decirte que existe una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso. ¿En qué consiste esta terapia? Bueno, consiste en aceptar aquellas cosas que ya no se pueden cambiar. Y consiste en hacer un compromiso contigo mismo y comprometerte con los valores morales que tienes para poder salir adelante. Y esta terapia está hecha exclusivamente para situaciones donde ya no se pueden cambiar las cosas. Si tú conoces a una persona que crees que le pueda servir este video, te invito a que se lo compartas porque quizás alguna de estas enseñanzas pueden ayudarle para su vida.